Billonario negro se disfraza de mendigo y es humillado en su propio hotel. Pero cuando decide revelar su identidad sucede algo sorprendente. El Villa de la Rose no era solo un hotel más. Parecía estar vivo, casi mágico, con una atmósfera capaz de transportar a cualquiera a otra realidad. Quien lo veía desde afuera al caer la noche, notaba enseguida cómo las luces de la fachada se mezclaban con los tonos de las flores exóticas que rodeaban los jardines. Había tulipanes, rosas y hasta orquídeas que llegaban en cada estación desde los viveros más distantes y lujosos de Europa. Alrededor, el aire era perfumado y fresco, y el sonido del agua brotando de la fuente de mármol, situada en el centro del jardín, creaba una melodía suave, algo casi hipnótico. Para cada huésped, el hotel parecía un pedazo de paraíso. Era difícil no suspirar de admiración al cruzar el portal dorado y dejarse envolver por la opulencia de los salones. Por dentro, el Villa de la Rose parecía sacado de un cuento antiguo, con paredes adornadas en tonos de oro y vino, y pinturas hechas a mano por artistas que habían dedicado años a cada detalle. En el salón principal había una gigantesca lámpara de araña de cristal que parecía derramar luz en cascada, reflejando en cada rincón del ambiente. Por la noche, la luz del candelabro bañaba el salón en un tono dorado, dando al espacio una sensación de calidez y acogimiento. No era solo un lugar hermoso. Era un escenario donde las emociones se intensificaban, donde el lujo y la perfección en cada mínimo detalle hacían que cada huésped se sintiera más que especial. Se sentía parte de un sueño, como si perteneciera a una historia más grande. Este era el tipo de experiencia que atraía a huéspedes de todo el mundo, turistas ricos, celebridades, personas que buscaban desconectarse del mundo. Y el hotel sabía cómo recibir a cada una de estas personas con una sofisticación casi teatral. Era un lugar donde las puertas siempre se abrían con una sonrisa, donde los empleados parecían deslizarse por el suelo de mármol con gestos calculados, uniformes impecables y voces suaves, como si estuvieran ensayados para ofrecer una recepción digna de la nobleza. Sin embargo, detrás de todo ese glamour, se ocultaba un misterio, algo que ni siquiera los empleados podían explicar. El dueño del Villa de la Rose, Patrick Dandé, no aparecía con frecuencia, casi nunca se le veía. Era como una sombra, una figura que pocos podían identificar. Patrick era un hombre de origen humilde y de personalidad reservada, conocido solo por quienes realmente necesitaban conocerlo. No era alguien que quisiera aparecer en público, ostentar su éxito o siquiera dejar claro que era el dueño de aquel paraíso. Y esto intrigaba a todos. ¿Por qué alguien que posee todo esto no quiere aparecer? Muchos se preguntaban. Los rumores sobre él circulaban por los pasillos, y cada uno tenía su propia versión de la historia sobre el enigmático dueño. Patrick era conocido solo por algunos como el propietario del restaurante del hotel, un espacio aún más refinado, reservado únicamente para los huéspedes más exclusivos. Era un hombre de facciones serias, siempre elegante y muy enfocado en mantener el ambiente del hotel impecable. Sin embargo, recientemente algo le venía quitando el sueño. Patrick notaba que, poco a poco, el restaurante ya no era el mismo. Los clientes parecían insatisfechos, el movimiento había disminuido, y las sonrisas de los empleados se habían vuelto más frías. El brillo que tanto valoraba parecía comenzar a desaparecer, y esto le preocupaba profundamente. Al fin y al cabo, el Villa de la Rose era la obra de su vida, y él no admitía fallas. Era como si él sintiera, en el fondo, que algo había cambiado. Se preguntaba si eran los huéspedes quienes estaban diferentes o si, tal vez, los valores del hotel estaban escapando de sus manos. Siempre había creído que el Villa de la Rose debía ser un lugar donde todos, sin importar quiénes fueran, pudieran sentirse bienvenidos. Recordaba sus inicios, cómo había luchado para llegar a donde estaba, cómo cada rincón de aquel lugar había sido soñado con esmero. Ahora, al ver que el restaurante comenzaba a perder clientes, se encontraba ante una gran duda. ¿Aún era capaz de mantener viva el alma del hotel? Así que Patrick decidió que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Necesitaba ver el Villa de la Rose desde otra perspectiva, ver los defectos y las fallas que pasaban desapercibidas cuando él estaba vestido con su costoso traje. Sabía que, para encontrar las respuestas que buscaba, tendría que abandonar el papel de dueño y experimentar lo que cualquier persona sentía al pisar allí. Decidido a resolver esta cuestión, formuló un plan improbable y audaz. Patrick Dandé era el dueño del Villa de la Rose, pero casi nadie lo sabía. Discreto, él prefería mantenerse en el anonimato, dejando que el hotel brillara por sí solo mientras él se quedaba siempre entre bastidores. Hijo de una familia humilde y afrodescendiente, Patrick había luchado para transformar aquel hotel en uno de los destinos más sofisticados de la ciudad. Pero, últimamente, algo estaba fuera de lugar. La clientela estaba disminuyendo y, al parecer,
Los propios empleados comenzaban a distanciarse de los valores que él tanto apreciaba. Durante algunas visitas discretas al Villa de la Rose, Patrick comenzó a notar comentarios que le causaban una creciente incomodidad. Los empleados comentaban sobre la importancia de mantener el estándar de invitados, es decir, clientes que demostraran suficiente poder financiero para disfrutar de un lugar como ese. Patrick entendía bien el significado de esto. Después de todo, el Villa de la Rose era un hotel caro, diseñado para un público específico. Él no se hacía ilusiones al respecto, pero, para él, era inadmisible que el dinero o la apariencia de una persona definieran su valor y respeto. Patrick siempre había creído que un ambiente lujoso no debía convertirse en un escenario de desprecio hacia aquellos considerados menos privilegiados. Sin embargo, el comentario siguiente le golpeó como un cuchillo. En una conversación que escuchó de pasada, dos empleados hablaban sobre una tal estandarización de colores. Según decían, algunos superiores habían instruido evitar la contratación de empleados negros, ya que podría incomodar a otros empleados blancos. ¿El motivo? Comentarios prejuiciosos que asociaban el éxito de personas negras a oportunismos, golpes de suerte o incluso a actividades ilícitas. Patrick sintió un nudo en la garganta y una rabia que hacía tiempo no experimentaba. Esas palabras lo transportaron de vuelta a los tiempos en que él mismo era juzgado por el color de su piel, por su origen y hasta por cada centavo que tenía en el bolsillo. En ese momento, una profunda indignación surgió en Patrick. Era su hotel, su legado, su sudor y trabajo los que habían creado el Villa de la Rose. Jamás toleraría que alguien convirtiera ese lugar, por el cual tanto había luchado, en un espacio de discriminación y ofensas veladas. Entonces, Patrick tomó una decisión que cambiaría la vida de todas las personas en aquel hotel. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y dale like al vídeo si te gusta escuchar historias emotivas e inspiradoras. Ese día, Patrick vestía unos pantalones desgastados, una camiseta raída y un abrigo viejo, con la barba sin afeitar. Para cualquiera, parecía un hombre común, tal vez sin empleo o vivienda fija, alguien a quien muchos ignoran en el día a día. Al entrar al Villa de la Rose de esa manera, quería probar, en la práctica, cómo trataban las personas a alguien sin dinero ni estatus visible. Tan pronto como pisó el vestíbulo, vio cómo las miradas lo seguían. No eran miradas de curiosidad, sino de incomodidad. Una recepcionista frunció el ceño mientras tecleaba en la computadora y pronto desvió la mirada. Dos empleados cerca del mostrador intercambiaron una rápida mirada y susurraron, lanzándole miradas de soslayo. No hubo bienvenidas, ni siquiera un buenos días educado. Patrick no fue saludado, ni reconocido. Decidido a observar el comportamiento de los empleados, caminó hacia el restaurante y se sentó en una mesa cercana a la ventana. Esperó unos minutos, pero nadie se acercó a atenderlo. El camarero Marcos pasó 2 veces junto a él, pero fingió no verlo, a pesar de que allí todos estaban entrenados para saludar a los clientes. Murmuró algo bajo a su compañero al lado, riendo de manera contenida, pero Patrick notó el desdén en su mirada. A lo lejos, el gerente Pedro lo observaba. Con una mirada de juicio, se acercó despacio, deteniéndose al lado de la mesa. En lugar de ofrecerle un menú o preguntar qué le gustaría beber, Pedro miró a Patrick de arriba a abajo y le preguntó, con un tono seco, ¿tiene reserva? La pregunta iba acompañada de una mirada que dejaba claro que prefería ver a Patrick fuera de allí. Patrick respondió que no, pero que le gustaría ser atendido de todas formas. Pedro simplemente asintió, sin ofrecer una sonrisa, y se alejó. Unos minutos después, un cliente en una mesa cercana, bien vestido y con una expresión de irritación, comentó en voz alta a su acompañante. Este tipo de gente entra aquí y cree que puede mezclarse. La mujer a su lado rió y asintió, lanzando una mirada directa y fría a Patrick. Él permaneció en silencio, pero por dentro sentía crecer la indignación. Allí estaba él, dueño de todo, siendo tratado como un estorbo por sus propios empleados y clientes. El desprecio era claro, en las miradas, en las sonrisas de medio lado y en los susurros mal disimulados. Era como si no tuviera valor alguno solo por parecer un hombre sin dinero. Al pasar más tiempo disfrazado en el Villa de la Rose, Patrick se dio cuenta de cuánto estaban llenas de prejuicio las actitudes de algunos empleados. Apenas cruzó la puerta, la recepcionista le lanzó una mirada de arriba a abajo y enseguida volvió a teclear en la computadora sin decir una palabra. Al intentar pedir información, se acercó al mostrador, pero apenas abrió la boca cuando uno de los guardias de seguridad se aproximó con una mirada desconfiada. Patrick decidió sentarse en una de las butacas del vestíbulo para ver cómo sería tratado. Mientras esperaba, vio a Marcos, el camarero, señalándolo discretamente y susurrando a un colega, visiblemente incómodo. En un tono bajo, pero que Patrick alcanzó a oír, Marcos comentó, ¿de dónde salió este tipo?
Un lugar así no es para cualquiera. Y la respuesta del compañero solo confirmó lo que Patrick temía. Debería estar prohibido entrar así aquí. El villa no es un albergue. La situación empeoró cuando Pedro, el gerente, lo vio en el vestíbulo y caminó hacia él con pasos firmes, mostrando impaciencia. Sin rodeos, Pedro dijo: «Señor, creo que usted se ha confundido de lugar. Aquí no es para todos, ¿entiende?». Acto seguido, amenazó con llamar a seguridad si no se comportaba. Patrick, manteniendo la calma, respondió simplemente que estaba esperando ser atendido, pero Pedro dejó claro que no era bienvenido allí, diciendo: «Estamos muy ocupados con nuestros huéspedes. Por favor, no cause problemas». El mensaje era claro. No importaba quién era realmente o por qué estaba allí. Al parecer, su apariencia simple bastaba para que lo vieran como alguien indeseado. El disfraz de Patrick estaba funcionando bien, pero el trato que recibía parecía empeorar cada minuto. Se sentía prácticamente invisible allí dentro, y cuando no lo ignoraban, lo trataban con hostilidad. Intentando mantener la calma, decidió circular por el vestíbulo una vez más y notó que algunos huéspedes también le lanzaban miradas de reprobación. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó realmente indignado. En cierto momento, uno de los clientes, visiblemente molesto, lo miró directamente. El hombre llevaba un traje de marca, tenía una postura rígida y hablaba con voz alta y clara, asegurándose de que Patrick lo escuchara. «Este lugar está realmente perdiendo nivel. Gente como tú no debería ni acercarse», dijo sin disimular el tono de desprecio. La mujer a su lado, igualmente elegante, hizo una expresión de repugnancia, volviendo la cara como si Patrick fuera algo que prefería no ver. La situación llegó a su punto máximo cuando el gerente, Pedro, quien ya lo había maltratado antes, se acercó nuevamente con un tono de autoridad aún más fuerte. Cruzando los brazos, dijo: «Seré claro, señor, este no es un lugar para personas como usted. O se retira, o tendré que llamar a seguridad». Pedro hablaba en un tono que no dejaba dudas. Estaba decidido a echar a Patrick de allí, como si estuviera lidiando con un problema que no podía tolerarse. Sintiendo el desafío y ofensa, Patrick preguntó directamente: «¿Y qué tipo de persona puede estar aquí?». Pedro vaciló, pero respondió con un tono de desdén: «Personas que saben cómo comportarse. Este es un lugar de clase. Y claramente usted no está a la altura». Con cada palabra, Patrick sentía un nudo formarse en su garganta. Era un sentimiento que conocía bien, pero que pensaba haber dejado atrás. Allí, ante las miradas de reprobación, estaba reviviendo todo de nuevo. Cada detalle de esa escena le hacía darse cuenta de que, en aquel ambiente que tanto valoraba, el color de su piel y la sencillez de su ropa eran tratados como una ofensa, algo que amenazaba el estatus de ese lugar. No lo decían con todas sus letras, pero estaba allí, en las miradas frías, en las sonrisas de medio lado, en los susurros que escapaban por los pasillos. Para ellos, él era un intruso. Pedro, el gerente, mantenía un tono calmado, pero su mirada lo decía todo. En lugar de mirar a Patrick a los ojos, lo miraba como si estuviera analizando una pieza fuera de lugar. Su expresión transmitía una mezcla de impaciencia y desprecio, como si dijera: «Tú no perteneces aquí». El cliente de traje, por otro lado, era aún más directo. Lo miraba con el ceño fruncido y los labios apretados, como si Patrick estuviera cometiendo un delito simplemente por existir allí. Una de las clientes cercanas, una mujer con el cabello impecablemente recogido y pulseras de oro en la muñeca, susurró en voz alta a su amiga al lado: «Deberían tener más control sobre quién entra aquí». Lo dijo mientras sus ojos evaluaban cada detalle de la apariencia de Patrick, como quien examina algo que le provoca repulsión. La amiga asintió, lanzándole una mirada de reojo y rápidamente desviándola, como si él fuera un objeto sin valor. El golpe final vino cuando Pedro se acercó nuevamente y, con un tono de educación forzada, preguntó, apretando los labios: «¿Necesita algo, señor? Este es un ambiente reservado, ¿sabe? Solo para nuestros huéspedes». No había ni un intento de cordialidad verdadera. Patrick sentía la tensión en sus palabras, la forma en que usaba reservado como sinónimo de exclusivo y como exclusivo significaba no para usted. En un momento determinado, una mujer blanca, vestida impecablemente, con un conjunto de falda y blazer que exudaba sofisticación, se levantó de la mesa y caminó hacia Patrick con pasos firmes. Lo observaba con una expresión de irritación y desconfianza, como si estuviera lidiando con alguien que solo estaba allí para causar problemas. Cuando se acercó a él, se inclinó levemente y, con un tono cortante, soltó: «Mire, no sé si está intentando hacer una broma o cree que esto es algún tipo de chiste, pero un lugar como este no es para personas como usted», dijo frunciendo la nariz.
No es posible que piense que puede simplemente entrar y sentarse como si estuviera en su casa. Esas palabras eran directas, sin ningún intento de disimulo o cortesía. No se molestó en bajar la voz, ni en ser sutil o educada. Quería que él supiera exactamente lo que pensaba. A sus ojos, Patrick no tenía el menor derecho a estar allí. Patrick la observaba en silencio, sintiendo una mezcla de frialdad y perplejidad invadirlo. Era difícil creer que, en pleno siglo XXI, alguien tuviera la audacia de tratar a otra persona de esa manera, especialmente allí, en el hotel que él mismo había construido con tanto esfuerzo. La miró con una expresión fija, casi congelada, pero por dentro sentía una ola de indignación crecer, una sensación de repulsión por cada palabra que salía de su boca. Era como si aquella mujer intentara rebajarlo, desafiando cualquier rastro de dignidad que aún pudiera tener. En medio del frío y el desprecio que recibía, Patrick finalmente vio una pequeña chispa de humanidad. Una camarera, Amanda, lo observaba desde lejos con una mirada diferente. No había desprecio en su rostro, ni el juicio que había notado en los demás. Amanda parecía más joven que los otros empleados, y sus ojos, fijos en Patrick por unos segundos, transmitían algo que él no esperaba encontrar allí: empatía. Mientras Pedro, el gerente, susurraba a Marcos y lanzaba miradas de censura hacia Patrick, Amanda dio unos pasos vacilantes en su dirección. Parecía insegura, como si estuviera calculando qué hacer, pero después de un instante de duda, caminó decididamente hacia él, llevando un vaso de agua en las manos. Al acercarse, Amanda esbozó una pequeña sonrisa. «Aquí tiene, señor, tome un poco de agua». «Parece cansado», dijo con un tono genuinamente amable. Su voz era baja y calmada, casi un susurro en medio del ruido del restaurante. Patrick aceptó el vaso. Al mirar a Amanda, sintió algo parecido a un alivio inesperado. Mientras todos allí lo veían como un intruso, ella lo trataba con la dignidad que él esperaba ver en cada empleado del Villa de la Rose. Amanda no le preguntó por qué estaba allí, no exigió explicaciones ni hizo preguntas incómodas. Era como si ella fuera la única persona en ese lugar dispuesta a tratarlo como un ser humano. Mientras Patrick bebía el agua, notó que Amanda desviaba la mirada nerviosa, como si temiera ser reprendida por su amabilidad. En efecto, Pedro pronto se dio cuenta de lo que estaba haciendo y la llamó con un gesto irritado. Amanda le dio una última mirada a Patrick, una mirada que parecía pedir disculpas silenciosas por la forma en que los demás lo estaban tratando, y regresó apresuradamente junto al gerente. Patrick la observó siendo reprendida desde lejos, viendo a Pedro hablarle con un tono áspero, como si estuviera regañando a una niña. Incluso a la distancia, podía escuchar a Pedro decir algo como: «No pierdas tu tiempo con quien no debería estar aquí, Amanda. Tu trabajo es atender a los clientes que merecen estar aquí». Amanda solo asentía con la cabeza, visiblemente incómoda, pero en ningún momento protestó. Era joven y probablemente aún no tenía la seguridad suficiente para confrontar a su jefe. Patrick percibió la tensión en sus hombros, la forma en que bajaba la cabeza y apretaba las manos, como quien intenta ocultar su incomodidad. Pero, al mismo tiempo, veía en su postura un cierto desafío, como si estuviera decidida a hacer lo que consideraba correcto, a pesar de la presión. Para Patrick, Amanda era un recordatorio de que aún había esperanza. Ella era la prueba de que no todo estaba perdido, de que el Villa de la Rose aún podía ser un lugar donde las personas fueran tratadas con respeto. Amanda se acercó a Patrick con una mirada urgente y, susurrando, le advirtió: «Señor, es mejor que salga de aquí ahora. Los guardias de seguridad están en camino para sacarlo, incluso si usted paga por el agua». Patrick la miró, incrédulo. «¿Puedo pagar? Tengo dinero para pagar por todo el hotel, si quiero». Amanda bajó la mirada y respondió, casi sin emoción: «No importa». Su mirada reflejaba una tristeza resignada, y Patrick sintió el peso de esa respuesta. Amanda no dijo nada más, pero, en ese instante, él entendió lo que ella no necesitaba decir. Era el color de su piel y el estado de su ropa lo que estaba determinando cómo lo trataban. Perplejo, Patrick insistió: «¿Esto ocurre siempre aquí?». Amanda lo miró, y su expresión era una mezcla de frustración y resignación. «Sí, ocurre», respondió en tono bajo, como quien carga con un secreto que preferiría no revelar. «Mi suegro, por ejemplo, él es negro, igual que usted. No tiene dinero, es un hombre sencillo, ¿sabe? El otro día vino a recogerme, estacionó el coche frente al hotel, y el gerente, el mismo que lo está tratando así ahora, no dejó que mi suegro esperara ahí». Patrick escuchaba en silencio, tratando de procesar lo que oía. Amanda continuó, mordiéndose levemente los labios, como si lo que iba a decir le causara aún indignación.
Pedro dijo que su coche daba una mala imagen al hotel y lo obligó a estacionar varias cuadras más lejos. Mi suegro tuvo que estacionar lejos y esperarme en el frío, temeroso de que lo echaran de nuevo por un guardia de seguridad. Mientras Amanda hablaba, Patrick se dio cuenta de que aquel comportamiento prejuicioso no era solo un accidente ni algo ocasional. Mientras Patrick y Amanda conversaban, ella comenzó a abrir su corazón sobre lo que vivía en el Villa de la Rose. Con la voz aún baja y las palabras cargadas de dolor, Amanda reveló que ya había intentado, más de una vez, alertar al gerente sobre la forma en que trataban a los clientes. ¿Sabe? Antes de trabajar aquí, yo dirigía un pequeño restaurante en la periferia. Era sencillo, pero siempre me aseguraba de tratar bien a cada persona que entraba. ¿Sabe? Gente con y sin dinero, con o sin coche. Para mí, todos eran clientes, explicó, con los ojos fijos en el suelo, quizás para no demostrar la vergüenza de tener que contar eso a un desconocido. Suspiró antes de continuar. Cuando entré aquí, vi cosas que me impactaron. Patrick, desde cómo trataban a las personas humildes hasta las normas disfrazadas de estándar. Cuando mencioné esto al gerente, Pedro fue directo. Me llamó mesera tonta y dijo que no entendía lo que realmente era importante en un lugar como este. Amanda casi se tragó las palabras, pero concluyó. Me dijo que me callara y que hiciera mi trabajo, como si yo fuera una pieza que él podía mover a su antojo. Patrick sintió un nudo en el pecho al escuchar aquello. Amanda era una mujer de principios, alguien que veía su trabajo como una forma de conectar con las personas, de marcar una diferencia. Y ahora, en el Villa de la Rose, era tratada como si su opinión no tuviera ningún valor. Vio en sus ojos el dolor de alguien que había intentado resistir, pero que había sido silenciada por una estructura que no la respetaba. Antes de que Patrick pudiera responder, Pedro apareció, avanzando hacia ellos con pasos rápidos. La expresión de desagrado en su rostro era clara, como si no soportara la idea de ver a Amanda conversando con un cliente inapropiado. La miró con ojos duros y una sonrisa cínica, sin esconder su irritación. Amanda, ¿puedo saber qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo tiempo hablando con esta persona? Casi escupió las palabras, mostrando claramente lo que pensaba de Patrick. Amanda intentó justificarse, con la voz temblorosa. Solo estaba, él pidió un vaso de agua y... Pedro la interrumpió antes de que pudiera terminar, elevando la voz para asegurarse de que todos a su alrededor escucharan. Así que además de desobedecer las normas del hotel, ahora también has decidido cuestionar la forma en que yo, el gerente, manejo el lugar. ¿Es eso? Porque puedo resolver esto muy rápido. Y acercándose a ella, agregó, sin un ápice de compasión, estás despedida. Y te irás de aquí ahora, junto con este individuo, porque ninguno de los dos pertenece a este lugar. La amenaza era directa y cruel, y Pedro parecía saborear cada palabra. Amanda bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas, mientras Patrick observaba, cada vez más indignado. Era la gota que colmaba el vaso. No podía quedarse callado ante todo lo que estaba ocurriendo y la forma en que Pedro trataba a una empleada dedicada como Amanda. Patrick intentó responder, tratando de mantener la calma, pero Pedro no le dio la menor oportunidad. En su lugar, el gerente elevó la voz, atrayendo aún más la atención de todos los que estaban alrededor. Mira aquí, soltó, con el rostro contorsionado de desprecio. ¿De verdad crees que puedes ocupar nuestro tiempo? Ni siquiera deberías estar aquí. Este hotel no es para cualquiera, y mucho menos para alguien como tú. Con cada palabra de Pedro, el tono de voz subía, como si se empeñara en demostrar su superioridad ante todos. Seamos honestos, eres pobre. Ni siquiera tienes el aspecto de alguien con trabajo, mucho menos de alguien que tenga el dinero para pagar una noche aquí. Gente así solo estorba. Enfatizó gente así, lanzando una mirada helada y penetrante hacia Patrick, como si fuera algo sucio. Los demás empleados y algunos clientes ahora miraban, sorprendidos, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Pedro continuó, ignorando la visible incomodidad de Patrick. ¿Crees que engañas a alguien? ¿Que con esas ropas viejas vas a convencer a alguien de que tienes derecho a estar en un lugar como este? Deja de hacerme perder el tiempo y lárgate antes de que te haga salir a la fuerza. Pedro entonces lanzó una última ofensa, ahora hablando en un tono frío y lleno de desprecio, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Como ya dije, no perteneces aquí. Las personas de tu color y de tu clase deberían saber cuál es su lugar. Ahora, vete antes de que mande a los guardias a sacarte. Patrick sentía cada palabra como un golpe. La indignación hervía dentro de él, mezclada con un dolor familiar, una humillación que conocía desde niño, pero que nunca esperó revivir en su propio hotel, donde tanto había luchado para construir algo especial. Rápidamente,
la situación se transformó en un completo caos. Patrick elevó la voz, tratando de mantener la dignidad en medio de esa confusión humillante, y declaró, firme: «No puedes tratarme así, Pedro, ni hablarle de esa manera a Amanda. Ten respeto por las personas. Tengo dinero para pagar la noche y el agua que he bebido». El tono de Patrick era fuerte, pero Pedro solo pareció más irritado por su actitud. Pedro soltó una risa sarcástica, llamando la atención de Marcos y de los otros empleados cercanos. Miró a Patrick con desprecio, moviendo la cabeza como si estuviera ante algo patético. ¿Dinero? Ah, claro, ahora eres millonario, ¿verdad? ¿Quién sabe, el próximo dueño del hotel? Se burló, y los otros empleados rieron junto a él, mientras Patrick se quedaba allí, solo frente al desprecio de todos ellos. Marcos, el camarero, cruzó los brazos y dio un paso adelante, uniéndose a gerente. «Mira, amigo, nadie aquí te cree. ¿A quién pretendes engañar? Esto no es un refugio para vagabundos», dijo con un tono frío y burlón. Pedro asintió, fomentando aún más la humillación. «Exactamente. ¿De verdad crees que cualquiera puede entrar aquí y pedir un trato especial? Solo porque eres una de esas personas que quiere aparentar ser alguien importante». Patrick miró alrededor, buscando alguna mirada de empatía entre la gente, pero todo lo que veía eran sonrisas de desprecio y miradas de reprobación. Los clientes observaban desde lejos, algunos susurrando, señalando con el rostro serio. Uno de los clientes, un hombre de mediana edad bien vestido, se levantó de su mesa y rió, diciendo: «¿Saben? Esto es casi una broma. Este tipo de gente cree que puede mezclarse con personas de verdad. Francamente». Alrededor, la humillación de Patrick solo aumentaba. Una señora en la mesa cercana hizo una mueca, moviendo la cabeza y murmurando a su amiga: «Es absurdo lo que este lugar se está volviendo. Ahora cualquiera entra. Debería agradecer que solo le estamos pidiendo que se vaya». Y las risas a su alrededor solo aumentaban. Pedro, aprovechando la situación, miró a Amanda y, con una voz llena de ironía, declaró: «¿Y tú, Amanda, pensando que podías ayudar a este tipo? Solo me confirmas que tenía razón. Nunca entenderás lo que es trabajar en un lugar de clase. También me desharé de ti, tranquila». Las palabras fueron como una sentencia pública, y Amanda, sin reacción, miró a Patrick, sintiendo la misma vergüenza y humillación que él. Mientras todos reían y murmuraban a su alrededor, Patrick sentía cómo crecía la humillación, cada risa resonando como un golpe. Percibía que aquella situación iba mucho más allá del desprecio por su apariencia. Era una afrenta directa, un intento de aplastar su dignidad, como si no tuviera derecho a estar allí, ni siquiera como ser humano. La ira de Patrick llegó a su límite. Sin contenerse más, dio un golpe firme en la mesa, haciendo que el sonido resonara por el vestíbulo y todos a su alrededor se callaran de inmediato. Con los ojos llenos de furia, miró directamente a Pedro, quien retrocedió, sorprendido por la reacción. Patrick habló con voz firme y cargada de indignación: «Basta, chico. Vas a responder por todo lo que dijiste. Mírame a los ojos y repite cada palabra. Pero antes, quiero que escuches bien mi nombre, porque quizás eso te haga entender la magnitud de la tontería que acabas de cometer». Hizo una pausa, y el silencio en el salón era total. «Soy Patrick Dandé, dueño de este hotel. Así es, yo soy el dueño de cada ladrillo, cada mesa, cada vaso de agua servido aquí. Construí todo esto desde cero. Yo pago tu salario, el salario de todos ustedes aquí. Este lugar es mío, solo mío». Pedro, pálido y con la boca entreabierta, parecía no creer lo que oía. Los empleados alrededor, que antes reían y susurraban, ahora estaban mudos, intercambiando miradas de puro asombro. Pero Patrick no se detuvo, se volvió hacia todos los presentes, manteniendo un tono firme y decidido. «Crecí en la pobreza, y fue con mi esfuerzo y mis estudios que llegué hasta aquí. Trabajé desde niño, estudié con lo poco que tenía y siempre respeté a todas las personas, sin importar quiénes fueran. Y aunque hoy sea un billonario, jamás he tolerado ni voy a tolerar el prejuicio ni el desprecio hacia nadie». Se inclinó levemente hacia Pedro, con la voz cargada de desprecio. «Así es, billonario, mocoso insolente. ¿Quién crees que eres para tratarme con desdén? ¿Para humillar a personas que trabajan honestamente? Gente como tú no merece pisar este lugar». Y con un gesto firme, señaló hacia la puerta: «Todos los que piensen que el prejuicio y la grosería son aceptables en este hotel, salgan. No voy a tolerar personas malvadas, prejuiciosas y maleducadas bajo mi techo. Deberían sentir vergüenza». El silencio que dominó el ambiente era casi palpable, y Patrick miró a cada persona a su alrededor, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo,
La esencia del Villa de la Rose finalmente estaba siendo restaurada. Patrick respiró hondo, controlando la furia mientras miraba a Pedro y a todos los demás que lo rodeaban. Y aunque fuera pobre, continuó, con la voz cargada de desprecio. ¿Qué derecho tienes tú a faltarme el respeto? ¿Qué derecho tienes de gritarle a esta joven solo porque estaba hablando conmigo? Señaló a Amanda, que, encogida y visiblemente asustada, lo miraba con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Crees que los pobres no merecen ser escuchados? ¿Y los negros? ¿Crees que un hombre negro no puede tener éxito en la vida? Sus palabras cortaban el aire, alcanzando a cada persona presente. Mírate bien, Pedro. Egoísta, maleducado, arrogante. ¿Crees que tienes éxito porque llevas un traje y te sientes superior a cualquiera que consideras inferior? Pues te digo, yo he logrado más de lo que tú podrías imaginar. Si yo lo logré, ¿por qué otro hombre negro no podría lograrlo también? En ese momento, los guardias de seguridad llegaron, alertados por la confusión. Uno de ellos, al ver de cerca a Patrick, abrió los ojos de par en par al reconocerlo. Se acercó rápidamente y, con voz nerviosa, preguntó: «Señor Dundee, ¿qué está pasando aquí?» Patrick respiró hondo y se volvió hacia el guardia. Con un tono de voz firme, declaró: «Lo que pasó fue que escuché rumores de que mi hotel se había convertido en un lugar de ricos arrogantes, personas que se creen superiores y que no tienen el menor respeto por los demás. Supe que trataban a mis empleados con desprecio, por ser pobres o por el color de su piel. Y no quise creerlo. Pensé que era un malentendido, que quizás era solo un mal día». Miró de Pedro a Marcos y luego de nuevo al guardia, con la decepción clara en su rostro. «Pero ahora lo veo con mis propios ojos. Esto no es un error, es crueldad. Es el tipo de actitud que jamás toleraré en este lugar. No importa cuánto dinero gane este hotel. No importa el nivel de lujo que alcancemos, este nunca será un lugar donde el desprecio y la arrogancia sean aceptados. Lo que vi hoy aquí es simplemente inaceptable». Los empleados y clientes a su alrededor escuchaban, algunos impactados, otros con miradas avergonzadas. Pero Patrick no se detuvo. Se volvió nuevamente hacia Pedro, quien ahora estaba mudo y pálido. Patrick lanzó una mirada firme a Pedro, quien parecía hundirse bajo el peso de sus palabras. El gerente, que momentos antes mostraba la arrogancia de alguien que se creía intocable, ahora estaba pálido, sin reacción. Patrick entonces se dirigió a todos los presentes, empleados, clientes, incluso los guardias de seguridad. Cada uno de esos rostros parecía congelado de sorpresa, y él sabía que las palabras que estaba a punto de decir no serían olvidadas. «Este hotel fue construido con mi esfuerzo, mi dedicación y, sobre todo, mis valores», continuó Patrick. «Aquí dentro, nadie será tratado como inferior por ser pobre, por tener otro color de piel o por cualquier cosa que lo haga diferente. Si ustedes no son capaces de respetar eso, entonces váyanse. No son bienvenidos aquí». El silencio en el salón era absoluto, pero Patrick no se detuvo. Se giró nuevamente hacia el guardia de seguridad que lo había reconocido y, en tono grave, ordenó: «Quiero a Pedro fuera del Villa de la Rose, de inmediato. Ya no trabaja aquí. Él no representa lo que este lugar significa». Los ojos de Pedro se abrieron de par en pánico, pero Patrick no dejó espacio para protestas. Y no solo él. Cualquiera aquí que piense que puede actuar con arrogancia, desprecio o prejuicio también debe reconsiderar su permanencia. Si no respetan a las personas, están en el lugar equivocado. Construí este hotel para ofrecer elegancia, sí, pero una elegancia que acoge, que valora al ser humano, no que lo aplasta. Amanda, que presenciaba todo de cerca, apenas podía creer lo que veía. Se sentía aliviada y emocionada, aún tratando de asimilar cada palabra de Patrick. Para ella, esas palabras no eran solo una defensa momentánea, sino un acto de justicia que restauraba su confianza en ese lugar. Patrick se volvió hacia ella y, con una mirada serena, le dijo: «Amanda, mereces más que disculpas. Tu trabajo aquí siempre ha sido hecho con dignidad, y serás recompensada por ello. Gracias por mostrarme lo que estaba ocurriendo. Sin ti, todo esto quizás habría pasado desapercibido». El ambiente, antes frío y cargado de desprecio, ahora estaba en completo silencio, con muchos rostros avergonzados, otros asustados. Patrick miró a los clientes que habían reído y susurrado, observándolos con la misma firmeza con la que había enfrentado a Pedro. «Si ustedes vinieron aquí en busca de un espacio exclusivo donde puedan menospreciar a otros, les pido que busquen otro lugar. Este hotel no es para ustedes. El Villa de la Rose siempre será un lugar de lujo, pero el lujo de aquellos que respetan y acogen». Patrick volvió su mirada hacia los clientes que, minutos antes, se habían reído de él con desdén y susurraban:
como si su presencia fuera una afrenta. No ahorró palabras al mirarlos con firmeza. Ustedes, que se reían de mí, que me miraban con desprecio y deseaban que me echaran, dijo él, con un tono de voz que resonó como un impacto para todos. Guarden sus miradas de juicio, y más aún, guarden su dinero. No acepto ni un centavo de alguien que solo me respeta cuando llevo un traje y exhibo mi apellido de billonario. Hizo una pausa, el salón en un silencio absoluto, mientras los clientes ahora miraban hacia abajo o desviaban la mirada, avergonzados. Si solo pueden respetar a alguien por su ropa o por su dinero, entonces sepan que no son bienvenidos en mi hotel. No merecen la comida que aquí se sirve, ni la experiencia que este lugar ofrece. No quiero compartir el mismo espacio con personas que desprecian a otros por su apariencia o su condición. Tomen su dinero de vuelta y váyanse. Algunos de los clientes más arrogantes, claramente incómodos, se movieron en sus sillas, sorprendidos por el rechazo. Pero Patrick no había terminado. Se volvió hacia los empleados, especialmente hacia Amanda, y continuó, con la voz cargada de determinación. A partir de ahora, estaré aquí todos los días. Quiero que sepan que nadie más en este hotel será desrespetado, sin importar el color de su piel, la posición que ocupa o cualquier otra cosa. No habrá más arrogancia, más desprecio y, mucho menos, maldad dentro de estas paredes. Respiró hondo y, mirando a cada rostro a su alrededor, concluyó: este hotel es el resultado de mi arduo trabajo y de los valores que siempre he defendido. Y desde hoy, me aseguraré personalmente de que cada persona que entre aquí, cliente o empleado, sea tratada con dignidad. El salón permaneció en absoluto silencio. Las palabras de Patrick aún flotaban en el aire, como una verdad imposible de ignorar. Los clientes que antes se sentían intocables ahora intercambiaban miradas desconcertadas, algunos visiblemente incómodos, otros murmurando entre sí. Patrick miró a Pedro, el gerente, quien, pálido y sin reacción, parecía aún asimilar todo lo que acababa de escuchar. Con un movimiento firme, Patrick le indicó al guardia de seguridad: acompaña al señor Pedro hasta la salida. Dan no trabaja aquí. Pedro intentó balbucear una respuesta, pero la autoridad en la mirada de Patrick lo silenció. Comprendió que cualquier intento de defenderse o justificarse sería inútil. Con una última mirada de desesperación, Pedro se retiró, escoltado por el guardia de seguridad. Mientras salía, el salón seguía en silencio, y Patrick volvió a hablar, con un tono menos agresivo, pero aún determinado. Quiero que todos entiendan algo muy importante. Este lugar, el Villa de la Rose, no es solo un hotel de lujo. Es un espacio donde cada persona debe sentirse respetada, donde el valor de alguien no se mide por su apariencia o por su cuenta bancaria. Yo comencé desde cero y, en el camino, vi lo que el prejuicio y el desprecio pueden hacer. Y les aseguro que nunca quise que este ambiente, que construí con tanto esfuerzo, se convirtiera en un lugar donde alguien pudiera sentirse humillado o inferior. Algunos empleados, incluyendo a Amanda, lo observaban con admiración silenciosa, mientras que los clientes escuchaban ahora con atención, sin atreverse a interrumpir. Patrick continuó, dirigiéndose a los empleados: quien esté aquí mañana y en los días siguientes necesita entender que el respeto es lo que diferencia a nuestro hotel. No quiero ni voy a mantener a personas que se creen superiores solo porque llevan ropa cara o están atendiendo a un cliente rico. Quiero un equipo que se preocupe por ofrecer un servicio humano y respetuoso. Amanda, aún en shock, sintió las lágrimas asomarse en sus ojos. Se dio cuenta de que ese era el momento de un verdadero cambio para el Villa de la Rose. Patrick se acercó a ella y le puso una mano gentil en el hombro. Amanda, eres una de las pocas personas aquí que actuó con dignidad y coraje. Es de personas como tú que necesitamos. Te agradezco por abrirme los ojos. Patrick luego se dirigió al resto de los clientes y empleados, mirándolos a todos con una expresión firme y decidida. Si alguien aquí no está de acuerdo con esto, está libre de irse. Porque a partir de hoy, el Villa de la Rose será un lugar de verdad, de respeto, un lugar donde no hay espacio para el prejuicio ni para la arrogancia. Algunos clientes comenzaron a levantarse, otros permanecieron sentados, asimilando el impacto de la situación. Y mientras algunos abandonaban el salón en silencio, otros permanecían, tal vez ahora viendo el Villa de la Rose de una forma diferente. Patrick sabía que este era solo el comienzo de una transformación profunda, pero era un paso firme y necesario para devolverle al hotel la verdadera esencia de todo lo que representaba. Más tarde, Patrick tomó una decisión que transformaría completamente el Villa de la Rose y definiría su legado. Ascendió a Amanda a gerente del hotel, encargándose personalmente de entrenarla para que el lugar volviera a ser un ambiente donde el respeto y la dignidad estuvieran siempre en primer lugar. Bajo la guía de Patrick, Amanda aprendió no solo a liderar,
sino también a cultivar un equipo que trataba a cada cliente y a cada empleado con atención y consideración genuinas. El Villa de la Rose comenzó a ser reconocido no solo por su lujo, sino por la verdadera humanidad en su atención, algo que ahora resonaba en cada detalle. Con el éxito de la nueva etapa del hotel, Patrick decidió expandir su negocio de una manera inédita. Inspirado por su propia trayectoria, abrió una cadena de hoteles con precios accesibles, lugares donde el lujo estaba presente no solo en los materiales, sino en el trato humano, en el cariño y en el respeto inquebrantables que él insistía en garantizar. Sabía que, para muchas personas, hospedarse en un hotel de calidad era un sueño lejano, y ahora estaba decidido a hacer ese sueño posible para todos, independientemente de la condición financiera. Y en cada uno de esos nuevos hoteles, Patrick se aseguró de grabar su filosofía, que la dignidad y el respeto no solo eran bienvenidos, sino exigidos. Mientras conducía la expansión de su negocio, Patrick recordaba una frase que su madre siempre repetía desde que él era niño: respeto por encima de todo. Esa lección, tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, era ahora el pilar de cada decisión suya. Sabía que sin respeto, cualquier logro era vacío. Y ahora, ante todo lo que había construido, sentía orgullo de haber llevado consigo esa lección, negándose a aceptar cualquier forma de deshumanización o desprecio. Así, el nombre Villa de la Rose pasó a significar algo mucho mayor que lujo y elegancia. Representaba la lucha por un mundo donde todos fueran tratados con dignidad. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.